Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Bienvenidos, como siempre, a una nueva clase de ecuaciones diferenciales, ya sellando este ciclo de videos relacionados a un típico segundo parcial, esto es de ecuaciones diferenciales de orden superior, ¿no? Y sellamos con un gran tema, un temonazo, diría yo, ¿no? La transformada de Laplace. Sellamos con broche de oro, ¿no? Este es un tema muy esperado por todos. Yo recuerdo que la primera vez que vi este tema, la primera vez que lo vi, en realidad no entendí nada, ¿no? No entendí ni un pomo. Sí, porque digamos, los conceptos son bastante densos, muy interesantes, por cierto, pero digamos, es una teoría que a lo mejor no tiene una inmediata aplicación, eh, digamos, inmediata, directa, para resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Antes hay que hablar de muchas cosas, ¿sí? Hay que sentar las bases, ¿no? Y bien, el día de hoy bueno, pretendo evidentemente, como siempre, como lo he estado haciendo desde un principio, hacer las cosas simples, hacer las cosas amenas, ¿no? Que tú puedas entenderlo, digamos, ¿no? ¿Sí? De la mejor manera posible, ¿ok? Bueno, sin tanto preámbulo, empecemos. Déjame empezar no por la definición, sino explicando un aspecto quizá, un aspecto muy interesante, ¿sí? Yo sé que tú has visto ciertas aplicaciones, ¿ya? Acá te muestro dos de tantas aplicaciones que has visto, eh, con un aspecto, digamos, desde una perspectiva de sistemas, ¿no? Acá hay un sistema mecánico y un sistema eléctrico, pero lo que más nos va a interesar es la ecuación diferencial, ¿sí? Que rige o que, digamos, modela a dicho sistema. Bien, en este caso, mi pregunta sería única. No te voy a pedir, digamos, ¿no? De cómo se construyó la ecuación diferencial, dime las leyes de Newton, las leyes de Kirchhoff, no, no. Mi pregunta es bien simple, ¿no? ¿Cuál es la variable independiente, ¿sí? En cualquiera de estas ecuaciones diferenciales, para cualquiera de ellas. ¿Cuál es la variable independiente? Como puedes observar, la variable independiente es t, el tiempo. Se está derivando respecto de t, ¿no? Del tiempo, ¿sí? Entonces, en un montón de aplicaciones está involucrado el tiempo. Eso es muy obvio, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en este sistema mecánico, ¿sí? Vemos que el desplazamiento evidentemente va a depender del tiempo, puesto que el desplazamiento lo va a hacer en un determinado espacio y en un determinado tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí? Para una cierta entrada que también va a ser un desplazamiento, ¿no? ¿Okay? Lo mismo pasa en este sistema eléctrico. Tratamos de medir el voltaje, la caída de tensión en este condensador y vemos que esa caída de tensión va, digamos, variar respecto del tiempo, ¿no? Va a empezar a almacenarse un, una energía, digamos, en forma de campo eléctrico, y evidentemente lo va a hacer en un determinado tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí? Va a depender mucho del tiempo, ¿no? Voy a abrir este interruptor, el switch, y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Posiblemente se descargue, ¿no? ¿No es cierto? Pero si se descarga, lo va a hacer en un determinado tiempo también, ¿sí? Entonces el tiempo realmente es como que un factor, una dimensión muy importante a la hora de construir un modelo matemático, ¿sí? Un modelo matemático, o sea, una ecuación diferencial, ¿no? De orden superior, como logras ver. No nos interesa por el momento saber cómo se construyó, ¿no? Estas ecuaciones diferenciales, quizá va a haber un capítulo especial para ello o un curso especial para ello, pero bueno, en el futuro, ¿no? El tiempo, importante, ¿no? A la hora de escribir una
ecuación diferencial. Eso en síntesis. Muy bien, vamos con Laplace. Volvamos con Laplace, con la transformada de Laplace. ¿Qué dice la transformada de Laplace? Bueno, acá tenemos que responder dos preguntas re importantes. ¿Qué es la transformada de Laplace? ¿Y para qué sirve? Obviamente la transformada de Laplace. ¿Para qué sirve la transformada de Laplace? ¿No? Esas son nuestras preguntas que debemos responder de este gran tema, ¿no? Ahí está. Bueno, pues empecemos a responder. ¿Qué es la transformada de Laplace? Bien, la transformada de Laplace, como ves acá en este grafiquito, estos diagramas de Ben Euler, si quieres, ¿no? O bueno, estos conjuntos, ¿sí? ¿Ya? Eh, la transformada te ayuda a pasar del dominio del tiempo, ¿sí? Al dominio de la frecuencia. Entonces, la transformada de Laplace es esa ayuda, ¿no? Es ese puente, ¿no? Que hay entre estos dos espacios, entre el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia. En el dominio del tiempo están nuestras ecuaciones diferenciales, ¿no? Y cuando yo vaya a pasar a la frecuencia, ¿sí? Mi ecuación diferencial va a cambiarse, ¿no? Va a ir de una, bueno, va a venir, digamos, cambiado, ¿no? ¿Sí? Va a venir transformado, se dice, ¿no? ¿Sí? Se va a transformar en a lo mejor otra cosa, ¿sí? Pero esa cosa va a tener una cierta particularidad muy interesante, ¿no? Así que acá tengo unos cuantos ejemplitos que mostrarte, ¿ya? Entonces, ¿qué es la transformada de Laplace? No es más que ese puente que une el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia, ¿no? Ese vehículo, digamos, ese transporte, ¿no? Que te lleva de un dominio a otro dominio, ¿ok? Para darle ciertas analogías. Mira, una, digamos, pregunta rápida tuya sería, ¿y por qué quiero ir al dominio de la frecuencia? ¿Por qué no me quedo en el dominio del tiempo y resuelvo acá todos los asuntos, ¿no? Pasa que en el dominio de la frecuencia las cosas son más simples, ¿no? Es como si este fuese la tierra y este fuese el cielo, ¿no? ¿Sí? Y en la tierra siempre hay muchos problemas y el hambre y no sé, la ropa, un montón de cosas, ¿no? ¿Sí? Pero en el dominio de la frecuencia en el cielo, ¿sí? Las cosas son más simples, ya no hay hambre, supuestamente. Bueno, ya no te preocupas de un montón de cosas, ¿no? El cuerpo se fue, ¿no? Y queda la mente, quizá, ¿no? Pero bueno, es algo así, digamos, ¿no? Las cosas acá son fáciles, son interesantes, todo se puede hacer, ¿no? Acá no, acá hay mucha dificultad, ¿sí? Mucha preocupación, ¿no? ¿Sí? Y demás. Entonces, mira, unos cuantos ejemplos para mostrarte por qué vamos al dominio de la frecuencia, ¿no? Como te estaba mostrando, f de t tiene su transformada como f mayúscula en s, ¿sí? Uno tiene su transformada como 1 sobre s. Bueno, ahora en este momento no necesito que memorices esto, ¿no? Pero mira, la primera derivada o la derivada de una función tiene como transformada de Laplace, y atento acá, a s por f de s, una multiplicación. ¿Cómo? ¿No? Una derivada en el otro, digamos, en el otro lado, en el otro mundo, es una multiplicación. Esto es sorprendente, ¿no? ¿Sí? Porque, o sea, acá tengo que derivar, pero acá tengo que multiplicar y nada más, es todo. Bueno, quizá una derivada no es tan complicada en el dominio del tiempo, pero vamos con una integral, ¿no? Una integral no es cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? Hay por ahí métodos de integración, hay por ahí integrales que ni siquiera tienen su primitiva y que necesitan de un intervalo para ser resueltas, ¿no? Y bueno, este, ¿qué pasa si lo llevamos, si lo transportamos al dominio de la frecuencia? Nada, una simple división. F de S sobre S, si quieres, ¿no? ¿Sí? Nada más, así de sencillo. ¿Cómo, no? ¿Sí? Acá tenía que acordarme de muchas reglas, pero acá divido, ¿no? Bueno, es por eso que nosotros vamos al dominio de la frecuencia estando en el dominio del tiempo
y ya sabemos por qué nos situamos en el tiempo. Ya lo he explicado hace rato, ¿no? Bien. Entonces, ahí está. ¿Qué es la transformada de Laplace? Ese puente, ese vehículo que enlaza ambos dominios, nada más. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para resolver ecuaciones diferenciales, pero esa no es su única aplicación. En realidad tiene bastantes aplicaciones, ¿sí? Que quizá no es el momento de hablar, ¿no? Porque, uy, hablar para qué sirve ya es otro tema, ¿no? ¿Sí? Pero para nosotros va a servir, evidentemente, para resolver ecuaciones diferenciales, ¿no es cierto? ¿No? Tales como ya las que hemos visto anteriormente, ¿no? ¿Sí? Coloco aquí una ecuación diferencial y si yo lo transformo, a lo mejor en acá es algo más simple, ¿sí? Si había derivadas, se van a convertir en multiplicaciones y no sé, la cosa se va a hacer re sencilla, seguramente. Ya puedes ver un poquito acá, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? ¿Sí? Bien. Sin embargo, la definición es la que te voy a mostrar a continuación. Acá, como siempre, déjame cesarlo en un recuadrito. Acá está. Sin embargo, esta es la definición. Vale decir que si tú quieres transformar una funcioncita, una f de t, digamos t o seno de t o no sé, e a la t, f prima, y segunda, y prima, no sé, lo que tú quieras, ¿no es cierto? ¿Sí? O acá le metes una integral, todo una integral, bueno, cualquier función que quieras transformar, ¿sí? Bueno, se lo hace mediante esta integral de 0 al infinito de la función que vayas a transformar multiplicado por el exponencial elevado a la menos st, que es el núcleo de la transformación diferencial de t, ¿no? Resuelves la integral y evidentemente llegas al dominio de la frecuencia, ¿no es cierto? Ok, esto es de forma ya más puntual, esto es, digamos, de forma gráfica, ¿no? Más simple, ¿ya? Evidentemente, no todas las funciones tienen su transformada de Laplace, ¿no? No todas las funciones tienen su transformada de Laplace, ¿no? Es como decir, no todos vamos a ir al cielo, ¿no? Bueno, no mentira, ¿no? Todos vamos a ir al cielo, en eso no se preocupen, no me quepa la duda, ¿no? Algún día vamos a ir, en algún momento, sí, pero bueno, vamos a ir, ¿no? Pero pasen acá que no, digamos, ¿no? Algunas funciones no tienen su transformada de Laplace. Pasa que deben cumplir una condición. Acá te lo coloco, ¿no? La condición para que la función tenga su transformada es que debe ser de y en mayúscula, orden exponencial y o continua por tramos, ¿no? Qué bueno, son consideraciones muy interesantes. Más adelante vamos a mencionar algo de ello, ¿sí? Pero nuestro objetivo es hacer la cosa muy simple, ¿no? Bien, ya sabemos qué es la transformada de Laplace y ya sabemos para qué sirve, digamos, ¿no? ¿Sí? En esencia nos va a servir para resolver ecuaciones diferenciales, por lo menos para este curso, ¿no? A través de ir a la frecuencia. Bueno, continuemos. Ok, acá, por ejemplo, tenemos una pequeña nota, ¿ya? Que dice, la transformada de una función, f de t, va a ser f mayúscula, ¿sí? Si es f minúscula, se la cambia por f mayúscula y pare de sufrir, nada más. T, S, T tiempo, S frecuencia. Ahora, ¿por qué S es la frecuencia? Bueno, acá está. S es igual a J omega, ¿sí? Donde J es la variable imaginaria, ¿sí? Y omega básicamente es la frecuencia angular, o sea, 2pi por la frecuencia lineal, ¿no? Y ahí está. Por eso hablamos de la frecuencia. Muy bien. Bueno, un dato más, un dato interesante, al ser una transformación lineal, cumple homogeneidad y aditividad, o sea, la transformada de k por una función, k siendo una constante puede salir, ¿sí? Y transformamos la función, ¿sí? La transformada de una suma de funciones, bueno, la transformada se puede repartir, ¿no? ¿Sí? Y ahí está, cumple aditividad. Y esto es obvio porque básicamente la transformada es una integral, ¿sí? Esto es, bueno, rápidamente,
nada, si es que acá tuviese una constante, k, digamos, obviamente esa constante va a estar acá y va a poder salir de la integral, por supuesto, ¿no? Sí, esto es bastante obvio, ¿no? Ahí está. Continuemos. Unas pequeñas pruebas. A ver, transformemos algunas funciones. ¿Cuál es la transformada de g de t? G de t. Pregunta para ti. Pregunta capciosa, ¿no? Bueno, la transformada de g de t, ¿sí? Va a ser, si ya lo respondiste, perfecto, g mayúscula de s. Nada más, ¿sí? En el tiempo va a ser minúscula, en la frecuencia mayúsculas. ¿Y cuál será de y de t, no? Y de t. Entonces, bueno, agarras, evidentemente, y mayúscula, pero ahora en la frecuencia s. Y listo. Es todo, ¿no? Bien, ya sabes transformar, ¿no? Excelente, ¿no? Si esas fueran tus respuestas, ¿ya? Ok, pasemos al meollo del asunto. Esto es la tabla de la transformada de Laplace, ¿no? Tabla de la transformada de Laplace, ¿ya? Esta es una tabla muy interesante. Como muchas tablas, hay que saberlas de memoria, pero a diferencia de muchas tablas, eh, hay que saber en realidad cómo es que se llega de, digamos, de la primera columna a la segunda columna. Más allá de saber de memoria, hay ciertos criterios muy interesantes para la construcción de esta tabla. Ok, que te lo voy a mostrar a continuación, ¿sí? Ahí te muestro un repaso rápido, si quieres puedes pausar el video y, bueno, copiar, digamos, ¿no? Bien, vamos a iniciar, vamos a empezar a trabajar esta tablita. Muy bien, iniciamos con las transformaciones básicas. Como puedes observar, denominamos transformaciones básicas a, en realidad, aquellas formadas por las funciones más simples, constante, polinomios, exponenciales y trigonométricos. ¿Ok? En la primera columna, como siempre, están las funciones en el tiempo, las funciones en el tiempo. En la segunda columna están las funciones en la frecuencia. Vale decir que alguien agarró y ya lo transformó, ¿no? O sea, alguien agarró, lo integró, ¿sí? De 0 al infinito, la definición que te acabo de mencionar, ¿no? Y dio como resultado estas de acá, ¿no? ¿Sí? Bien, vamos a aprender entonces cada una de estas, ¿sí? A memorizar de alguna manera, ¿sí? Con alguna regla mnemotécnica. Eso es lo que vamos a hacer en realidad el día de hoy, aprender una forma de memorización y más allá de aprender, digamos, entender qué es lo que se está haciendo, ¿sí? Cómo utilizar esto, ¿no? Que es en realidad, podríamos decir como que si uno sabe utilizar adecuadamente las fórmulas, digamos, ¿no? O la tabla de las transformaciones, puede aminorar muchos cálculos que de repente, digamos, no saldría si es que lo hace de forma bien mecánica, digamos, ¿no? Bien. Bueno, pues empecemos a ver. Siempre la transformada de f de t va a ser f mayúscula de s. ¿Ok? Eso nunca olvidemos, ¿no? Ahora bien, transformada de 1, 1 sobre s, toda la vida. Transformada de t, 1 sobre s cuadrado. Bien interesante, ¿no? ¿Sí? Casi son iguales, ¿no? Transformada de t cuadrado, 2 sobre s cubo. Muy bien abajo en el denominador porque va subiendo de 1, ¿no? Seguramente si hay t al cubo, ¿no? Digamos, acá, colocase yo t al cubo, seguramente va a haber s cuarta, sí. No, que no nos quepa la duda de que va a ser así. Pero arriba, ¿qué número será? Pregunta que te haría, digamos, ¿no? Según la lógica, alguien diría, bueno, 3, sería 3, ¿no?
Bueno, en realidad hay una fórmula para esto, ¿sí? Hay una fórmula muy interesante. Eh, Pasa que si tú tienes elevado a la n, t a la n, entonces acá vendría en realidad n, pero n factorial, ¿sí? Y acá sería s n más 1. Y esta sería la fórmula que en realidad uno debería memorizar. Esta, para n que pertenece a los naturales, incluido el 0, porque t a la 0 es 1, ¿no? 0 factorial es 1, 0 más 1, 1, y ahí está, ¿no? Entonces esta como que reemplaza a todas estas. ¿Te das de cuenta? Entonces de la tablita no tienes que aprender tantas, solamente a lo mejor esta, ¿sí? Esta es muy importante, por eso lo coloco en rojo. Muy bien. A continuación, tenemos ya, pasamos de constantes y polinomios a exponenciales. ¿Qué pasa si tengo una exponencial? Bueno, su transformada es 1 sobre s menos a. Ahora, a mí siempre me gusta hacer énfasis en un aspecto. Mira ahí, ¿no? Coloqué con estrellita y si uno observa, dice, del 1 su transformada es 1 sobre s y del exponencial es 1 sobre s menos a. Pero casi es lo mismo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Sí? Si este es 1 y este es exponencial. O sea, si yo lo borro esto, ahora sí son iguales, ¿no? O sea, lo separa un desfase nada más. Qué interesante, ¿no? Bueno, vamos a entender por qué ocurre eso. Entonces, esto lo entendemos a través de el primer teorema de traslación. Bueno, quiero que te concentres acá. Pasa lo siguiente. Si una función, cualquier función f de t, ¿no? Cualquier función está multiplicado por un exponencial en el tiempo significa un desfase en la frecuencia. ¿Sí? En cristiano, ¿no? Tapas el exponencial, ¿no? Listo. Ahora, transformas esta función. Transformada de f de t, tú ya sabes muy bien, y esto es f de s. Ahí está, nada más. Ahora bien, destapas, bueno, un exponencial. Un exponencial siempre es un desfase. Entonces, donde veas s, vas a colocar s menos el coeficiente, ¿no? De amortiguamiento, ese a, ¿no? S menos a. Si fuese 8, S menos 8. Si fuese menos 2, S más 2. ¿No es cierto? Listo. A esto denominamos primer teorema de traslación y sería, digamos, la siguiente fórmula a memorizar. Entonces, digamos ahí bien remarcado en rojo, ¿no? Dos importantísimas fórmulas que hay que aprenderse, dos importantísimas transformaciones que hay que aprenderse, ¿no? Entonces, por eso que hay una cierta similitud. Mira, en realidad, eh, acá está premultiplicando un 1 al exponencial. ¿Te das de cuenta? ¿Sí? Y puedo aplicar la misma regla de hace rato. Tapo el exponencial, ¿no ve? Lo tapo porque el exponencial es un desfase. Entonces lo tapo. Pregunta, transformada de 1. 1 sobre S. Y listo. Ahora bien, destapo, bueno, hay un exponencial que siempre va a significar un desfase, ¿sí? Un desfase en la frecuencia, S menos A, puesto que el coeficiente es A, ¿no? Menos A, y siempre negativo, ¿sí? Menos A, aquí. Entonces, por eso entonces hay una cierta similitud, ¿te das de cuenta? Pero en realidad, yo quisiera que sepas de memoria esto, ¿no? ¿Sí? Hay un desfase, bueno, empecemos así, ¿no? Una exponencial en el tiempo, ¿sí? En el tiempo, implica, digamos, implica un desfase en, evidentemente, la
frecuencia. Ahí está, digamos, ¿no? Un exponencial en el tiempo implica un desfase en la frecuencia, ¿sí? Ok, borremos todo. Bajemos un poquito más, ¿sí? Entonces ya hemos trabajado polinomios, exponenciales, y hemos trabajado también el hecho de una constante. Acá no te he dicho, pero bueno, si tuvieses en vez de 1 un 7, bueno, su transformada va a ser 7 de la buena suerte sobre S, ¿no? Y listo. Si tuvieses lo que sea, en este caso sería mejor un K, ¿no? Una constante K va a ser K sobre S. Ahí está. Y algo que estás notando ya es el carácter de fracciones en la frecuencia, puras fracciones. Es algo muy interesante. Hasta ahorita no hemos dejado de ver fracciones, ¿no? Bueno. Ahora bien, pasamos a los trigonométricos. Entonces, sería muy bueno remarcar, puesto que el seno y el coseno casi son similares, ¿no? Ahí puedes remarcar y decir que hay que también memorizar del seno y del coseno, así como que hay que memorizar el primer teorema de traslación y esta formulita que es para todos los polinomios, ¿no? Ahí está, 4 cosas de la primera tabla. ¿Te das de cuenta? No hay que saber toda la tabla, solo algunos puntos fundamentales. Bien, del seno, entonces, seno BT va a ser B, o beta, digamos, sobre S cuadrado más beta cuadrado. Coseno beta T, S, a diferencia, ¿no? Del seno, S sobre S cuadrado más beta al cuadrado, donde beta es la frecuencia angular, ¿no? Del seno o del coseno. Ahí está. Ok, muy simple. A ver, para hacer una pequeña prueba, ¿sí? Una pequeñísima prueba, vamos a ver qué es lo que pasa si le multiplico, ¿no? El exponencial a cualquiera de las funciones. A ver, vamos, digamos a este de acá, le multiplicamos. ¿Qué significa el exponencial? Sí, para repasar un poquito, ¿no? Un desfase en la frecuencia. Donde veas S vas a colocar S menos, en este caso A, ¿no es cierto? Porque es genérica la exponencial. Bien, ¿qué pasa si le multiplicamos a, digamos, al coseno, ¿no? Coseno multiplicado por un exponencial. Bueno, la reglita, por si acaso, es la siguiente, ¿no? Tapas el exponencial y transformas el coseno libremente, sueltito, ¿no? Ahí está transformado. Ahora bien, destapamos. ¿Y qué significa? Un exponencial, nada más y nada menos que un desfase. Donde vea S, voy a poner S menos A. Donde vea S, voy a colocar S menos A. Y eso sería todo, ¿no? ¿Sí? Así se trabaja, ¿no? Así se trabaja el primer teorema de traslación y estas primeras transformaciones básicas, que aluden a constante, polinomio, si quieres exponencial, pero en el fondo es desfase, y trigonométricos. Muy bien. Ok, segunda tabla. Derivación en el tiempo, derivación en la frecuencia, ¿sí? Derivación en el tiempo, derivación en la frecuencia. Vamos a remarcar un poquito acá para que resalte, ¿no? Derivación en el tiempo, derivación en la frecuencia. Empezamos con derivación en el tiempo. Bien, la transformada de Y minúscula, siempre toda la vida, Y mayúscula. ¿Ok? Ahora, estoy utilizando Y, pero bien podría utilizar F o G, cualquier letra en realidad. Por alguna razón estamos utilizando Y, que más adelante lo vas a entender, ¿no? Derivación en el tiempo. Y'. Su transformada va a ser S por Y de S. ¿No es cierto? Acá, digamos, taparías la primera derivada y la transformada de Y minúscula es Y mayúscula y prima significa S multiplicado, ¿no? ¿Sí? S por. ¿Sí? Lo propio acá, tapas la segunda derivada, derivas Y minúscula, es Y mayúscula, y
y segunda significaría s cuadrado, ¿no es cierto? Multiplicado por y de s. Y así, ¿no? Bastante simple. Pero en honor a la verdad, cuando uno trabaja con condiciones iniciales, pasa que aparecen ciertas, digamos, ciertos términos, ¿no?, que acompañan a estos. Por ejemplo, para y' en realidad sería sy de s menos y minúscula en 0. Las condiciones en el origen. Ahí está, aparece este de aquí, ¿no? Esto sería legalmente. Si es que hay condiciones iniciales, ¿no es cierto? Bueno, a ver, veamos. S cuadrado y de s menos s por y de 0 menos, sigue siendo, y' en 0. Entonces ahí está. Esa sería la fórmula real, ¿no? La transformada real, ¿no? Con condiciones iniciales. Ojo que muchas veces estas condiciones en el origen suelen ser 0. Entonces se anula esto y se anula también este de acá. Y este también. Y quedaría el modelo básico. Muchas veces pasa eso. En todo caso, siempre que no te den condiciones iniciales, tómalos como 0. 0, 0, 0. Pero si te dan, y casi siempre te van a dar, por lo menos en ecuaciones diferenciales, hay que nomás tener la regla, ¿no? Ahora mira, acá va a ser, si me estás siguiendo, menos, ¿sí?, s cubo, s cuadrado, ¿no es cierto? Va rebajando, va decreciendo, ¿no? Y sub 0, menos, ¿no es cierto? Como va decreciendo s, ¿no? Y sub 0, pero prima, ¿no es cierto? Prima ahí arriba, ahora sí. Y menos, ¿sí?, y sub 0, minúscula, segunda. Y ahí está. Esta sería la fórmula en general para la derivación en el tiempo. De esta manera transformas. ¿Ok? Derivación en el tiempo, entonces. Tendrías que saber de memoria, lo mejor mira este último. Y ya los demás, no sé, a lo mejor, digamos, podrías fácilmente darte de cuenta si es que sabes el más complicado. A eso me refiero. Vamos con la derivación en la frecuencia. Aparece algo interesante, ¿no? Derivación en la frecuencia porque existen derivadas en la frecuencia. Vamos a ver qué pasa en el tiempo, ¿no? Bueno, como siempre, la transformada de f minúscula es f mayúscula, ¿sí? Ahora bien, cuando le multiplicas por un t a la función, significa que en la frecuencia se deriva. Un t significa primera derivada. T cuadrado, segunda derivada. T cubo, tercera derivada. Muy bien. En general, t a la n, derivada enésima. Pero, claro, aparece un menos 1 a la n. En realidad, este es el más importante. Esto a lo mejor hay que saber de memoria. En síntesis, ¿no? Ahora, evidentemente el menos 1 sí afecta. Por ejemplo, si n vale 1, ¿sí? Si n vale 1, menos 1 a la 1 va a ser menos 1. Por supuesto, acá va a haber un menos. Esta sería la fórmula correcta, ¿ya? La transformada correcta. Acá, evidentemente, menos 1 al cuadrado, ¿sí? Menos 1 al cuadrado, no pasa nada. Acá sí va a haber menos, ¿no? Listo. Entonces, esta sería, digamos, la transformada correcta. Pero observa cómo te lo he puesto al inicio, ¿no? Al inicio te lo he puesto bien, la cosa era bien simétrica, digamos, ¿no? Acá, derivadas, significa multiplicarle por s, segunda por s cuadrado, tercera s al cubo. Acá, por t, primera derivada, por t cuadrado, segunda derivada, por t cubo, tercera derivada, ¿no? Hemos partido de algo bien interesante, bien fácil de, digamos, de recordarse. Ya hay ciertas reglitas que se aumentan, ¿no ven? Que, bueno, hay que considerarlas si es que hay condiciones iniciales, y esto siempre hay que considerarlo, ¿no? Puesto que la fórmula general es así, menos 1 a la n por derivada enésima, ¿no? ¿Ok? Listo, ahí tenemos. Pasemos al siguiente.
integración en el tiempo, integración en la frecuencia. A ver, ahí están los pequeños títulos. Igual, te presento ciertas simetrías, si quieres verlo así, ¿no? Algo bien interesante, ¿no? Mira, si tienes una integración en el tiempo, de 0 a t, ojo, de la funcioncita f de x, bien podría ser también f de t diferencial de t, no pasa nada al final, va a depender igual, ¿no? De estos límites, ¿no? Bueno, su transformada de Laplace es transformada de f minúscula, f mayúscula, dividido entre s. La división, ahí está, ¿no? Una integral significa una división en la frecuencia. Por su parte, ¿no? Una integral en la frecuencia significa una división en el tiempo, ¿no? Pero bueno, a ver, vayamos siempre desde el lado izquierdo, ¿no? Bueno, tienes acá tu funcioncita dividido entre t, ojo, hace rato hemos visto multiplicado por t, y multiplicado por t era derivada. Ahora dividido significa integral, ¿no? De s al infinito de la transformada, siempre la transformada de f de t, f mayúscula, y bueno, acá se le ha hecho un cambio, no puede ser f de s diferencial de s, pero no pasa nada, f de p. Bueno, ahí está. Nada más, así de sencillo. Como ves, hay cierta similitud, digamos, ¿no? Hay ciertas simetrías que aparecen, siquiera para darle una cierta connotación, ¿no? Bueno, pasemos al siguiente. Bien, por último, las funciones especiales, transformadas de funciones especiales, ¿no? Casi ya estamos acabando, ¿sí? Bien, acá voy a mostrarte dos funciones especiales. Pueden haber más, evidentemente, pero yo creo que es suficiente este curso trabajar con dos funciones especiales. Paso unitario y delta de Dirac, o impulso. El paso unitario básicamente se lo denota con la mu de t. Delta de Dirac se lo denota con delta de t, la letra griega, ¿sí? Bueno, empecemos por el paso unitario, ¿no es cierto? El paso unitario tiene por transformada de Laplace 1 sobre s. Y esta creo que no suena, ¿sí? Creo que no suena, porque en realidad ya la habíamos visto, ¿no? Sí, la transformada de 1 es 1 sobre s, ¿no es cierto? Pasa que el paso unitario es un 1, ¿no? Como ves acá está su gráfica, y es un 1 desde 0 hasta el infinito, en ese dominio, ¿no? O sea, la constante 1, pero desde 0 hasta el infinito, ¿no? Desde 0 hasta el infinito. Solamente tiempos positivos, ¿no? Y bien, su transformada por ello es 1 sobre s, similar al de la constante 1, ¿no? ¿Sí? Similar al de la constante 1. Entonces, básicamente vamos a decir que mu de t es 1, básicamente, ¿no? Entonces, si tienes f de t multiplicado por 1 por f de t, ¿no es cierto? Y la transformada de f de t, f de s. Entonces, esto puede significar algo muy importante, ¿no? Déjame retornar un poquito hacia arriba, rápidamente. Hasta acá. Significa que si tú le multiplicas a cada una de estas por mu de t, que sería lo correcto, no pasa nada, ¿sí? Básicamente su transformada no va a cambiar. Ponte a pensar que aquí le pones mu de t, va a ser lo mismo, ¿sí? Acá mu de t va a ser lo mismo, mu de t lo mismo, mu de t lo mismo, mu de t lo mismo, y así, ¿no? Por mu de t. Si quiero lo coloco mu de t, vamos a ponerlo con u, ¿ya? U de t, ahí está. Entonces, como te decía, le pones a todas, en realidad, legalmente todos deberían estar por u de t, ¿no? O mu de t, mejor dicho, ¿no? Ahí está, y su transformada no varía, es lo mismo, ¿no? Ahí está, al 1 también le pones, ¿no? Y listo, o al k en este caso, ¿sí? Entonces a cualquiera de estas, tú le puedes poner mu de t, es más, le pones a esta, mu
de t. Y su transformada va a ser la misma, ¿ya? Va a ser la misma. Lo propio acá, ¿no ves? Si quieres le ponemos, digamos, ¿no? Así seguimos mu de t. Mu de t, su transformada sigue siendo la misma. Y lo propio acá, ¿sí? Acá le pones mu de t y listo. ¿Ya? Bueno, volvemos. Ahí está. Pero pasa algo interesante cuando este mu de t tiene un cierto desfase. Y aquí, esta es una de las máximas, digamos, equivocaciones que existen, ¿no? Bien, acá básicamente necesito aplicar el segundo teorema de traslación, que significa que si tu mu de t no es el básico mu de t 1, sino es mu de t menos a, o sea, con un cierto desfase, bueno, ahí ya hay que ponerle una cierta importancia, porque la función que la acompaña tiene que tener el mismo desfase, menos a. Si no tiene, tienes que hacer que tenga el mismo desfase. Regla muy importante. Regla que dice el segundo teorema de traslación. Ambos tienen que tener la misma traslación. Bueno, una vez que ambos tengan la misma traslación, ¿cómo se resuelve esto? Es fácil. Tapas, digamos, la traslación o quitas la traslación. ¿Cómo se quita la traslación? Se lo quita con un exponencial, ¿sí? Ese desfase se lo quita con un exponencial en la frecuencia, ¿sí? E elevado a la menos AS, ¿no? Menos A, menos A. Si fuese más 8, más 8. Si fuese menos 4, menos 4. ¿Ya? Ahora bien, como ya le quitaste, a ver, como le quitaste el desfase con el exponencial y el mu de t, ponte a pensar que es este mu de t, o sea, un 1, ¿no? Ah, bueno, entonces pierde sentido. 1 es, ¿no? Entonces solamente tienes 1 por f de t, o sea, f de t, transformada de f de t, f mayúscula. Y eso es todo. Esto es el segundo teorema de traslación. Entonces, ahí, digamos, sería ensayarlo porque es muy importante, es un teorema en realidad que va a ayudar a resolver muchos problemas, casi todos, ¿no? Y como siempre voy a ponerlo acá, un desfase, ¿no? O un desfase. Pondremos así, como hace rato, ¿no? Una exponencial en la frecuencia, implica, ¿sí? Como hace rato, ¿no? Un desfase en, y aquí cambia, ¿no? En el tiempo. Es al revés, ¿no es cierto? Un exponencial en la frecuencia implica un desfase en el tiempo. ¿Ya? Ya existe, digamos, ya un cierto patrón, ¿no? ¿Sí? Para el primer teorema y para el segundo teorema. Bueno, ahí está, compañero. Entonces ya sabes, siempre que esté multiplicado por un mu, pero con un cierto desfase, t menos a, la función tiene que tener el mismo desfase para que puedan transformarse ambos. Tapas menos a, al tapar menos a es como que si le estás quitando el desfase, ¿cómo se le quita? Con una exponencial, si representa un desfase, se representa una exponencial, ¿ya? Pero una exponencial en la frecuencia, ojo, ¿ok? Y bien, como le quitaste el desfase y el mu de t vale 1, sin desfase, mu de t vale 1, entonces también le tapas todo, solo te va a quedar f de t y la transformada de f de t es f de s. Bueno, ahí está. Y bien, para finalizar, la transformada de una función muy especial, delta de Dirac o la función impulso, cuya gráfica está acá, ¿no? Un impulso en el origen. Bien, su transformada es el número 1.
una constante, pero 1 en la frecuencia. Ojo. Delta de Dirac es el único que no necesita acompañante, que no necesita un mu de t, ¿sí? Por su comportamiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, delta de t menos a no necesita un mu de t menos a, necesita ese paso unitario. Observa que hace rato te dije que todas pueden estar acompañadas de mu de t. Todas, todas. Es más, les hemos puesto, ¿no? Pero este es el único que no necesita un acompañante, solito. Su transformada va a ser, por supuesto, e a la menos as. Y esto tiene algo que ver con el segundo teorema de traslación. Por supuesto, tiene algo que ver, ¿no? ¿Sí? Tiene algo que ver. En realidad es como si tuviera acá, bueno, vamos a hacerlo más simple, digamos, ¿no? Puedes tenerlo como dogma, ¿ya? Para que no nos compliquemos con tantas cosas, ¿sí? Mu delta de t menos a, su transformada es e a la menos as. Y pare de sufrir, listo, ¿no? Entonces hasta acá terminamos nuestra tablita, ¿no? Si habría que remarcar algo, ¿no? Seguramente te vas a hacer tu tabla, entonces yo remarcaría esto, que lo sepas muy bien. Y evidentemente estas dos, ¿no? Casi aquí todos, como son funciones especiales, casi todo es importante en realidad remarcar, ¿no? De esta tabla, ¿sí? Casi todo, ¿no? Pero sobre todo, el segundo teorema de traslación. Ahí está. Entonces, con esto terminamos. Espero que desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, hayas podido apreciar, digamos, una nueva perspectiva de la transformada de Laplace o de las tablas, ¿no? Cómo poder memorizarte, ¿no? Cómo poder ver cierta similitud, ¿sí? No solo memorizar, digamos, saber utilizar los teoremas y demás, ¿no? Un poquito el primer teorema de traslación y un poquito el segundo teorema de traslación, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, como ves, hay ciertas, en este caso, simetrías, si quieres verlo. Acá un exponencial en el tiempo, desfase en la frecuencia. Rápidamente, un exponencial en la frecuencia, desfase en el tiempo, ¿no? Rápidamente, multiplicar, digamos, o bueno, básicamente, derivadas y' y segunda y tercera aluden a multiplicar por s cuadrado, s cubo. Hay mucha importancia en esta parte, sí, cuando hay condiciones iniciales. Entonces, no es tan difícil de memorizar. Pero bien, ya ves un cierto patrón de cómo recordarte, ¿no? Y por el contrario, ¿no? Si está multiplicado por t cuadrado, t cubo, derivación en la frecuencia, ¿sí? Pero hay un cierto signo, ¿no? Entonces, mejor memorizar este último de acá, t a la n, ¿no? No pasa nada, los mu de t puede estar multiplicado a toditos, ¿no? Integración en el tiempo, integración en la frecuencia, igual, aspectos re sencillos, ¿no? Muy sencillito. Y bien, con esto básicamente cesamos esta primera parte de la transformada de Laplace. Espero te haya gustado, ¿sí? Vamos a tener una clase muy especial donde vamos a resolver muchos problemas, ¿no? ¿Sí? Bueno, no mucho, pero más o menos los problemas que nos ayuden a revisar nuevamente esta tabla y poder entenderla a plenitud, ¿sí? Bien, pues conmigo sería hasta acá y nos vemos en la siguiente clase. No olvides repasar y hacerte tu tablita de la transformada de Laplace, ¿no? Sobre todo, tratar de repasar y memorizar con las reglas mnemotécnicas que te he dado, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues nos vemos en la siguiente sesión.